tú entiendas los principios y los códigos que hoy se van a soltar, que van a bendecir tu vida. Amén. Porque no se trata solo de venir a un culto, no se trata solo de servir a Dios, se trata de entender lo que se hace para Dios, para recibir lo que Dios nos quiere dar. Amén a eso. Yo le puse por título a este mensaje, honrando su palabra. Yo no sé si habrá gente que quiera honrar la palabra de Dios, pero quiero que me puedas entender y concentrarte conmigo. Amén. Que puedas conectarte conmigo, porque si yo estoy parado hoy en este lugar, porque hubo mucho proceso para que yo te pueda predicar la palabra de Dios. Entonces no vengas simplemente a ver los errores, porque errores en iglesias hay en todos lados. Cuanto más tu vida tiene errores. Entonces aquel que sea perfecto, que vaya a una iglesia perfecta. Por eso Dios dice honrar su palabra. Amén. Y quiero que me acompañes a la Biblia, Isaías 41:10. Aquel que tiene Biblia, abra su Biblia, abra su teléfono. No puede venir a la iglesia sin Biblia en el teléfono, porque eso es lo que va a alimentarte y va a bendecirte todo el tiempo. Amén. Amén. Dice la palabra, Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a esa palabra? Que Dios hoy para poder avanzar en nuestro espíritu. El Señor prometió estar con nosotros. Y es lo que yo te quiero enseñar hoy. Porque muchas veces no entendemos que Dios es un Dios presente, aunque nosotros lo sentimos ausente. Y no es porque Dios sea malo o se vaya. Él es omnipresente. Él está en este lugar. Pero muchas veces nosotros nos alejamos de aquel que nos quiere bendecir. Él prometió estar con nosotros cada día de nuestras vidas. Por eso arranca este versículo y te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Entonces, qué tremendo lo que se suelta en un versículo muy conocido, pero muchas veces no lo aplicamos en nuestras vidas. Porque sentimos la soledad, sentimos la congoja, sentimos que estamos abrumados muchas veces, sin darnos cuenta que hay alguien que está al lado tuyo, que quiere sostenerte la mano. Y ese alguien se llama Jesucristo. Quiero que mires al que tenés al lado y que le digas, vos no estás solo, vos no estás sola. Pero miráselo, porque todos estamos con un proceso. ¿Cuántos tienen un proceso hoy en día? Cual fuera que sea. Por eso te invito que proféticamente hagas algo loco conmigo, porque Dios es un Dios de locuras. Así que mira lo que tenés al lado, a los ojos, y decirle, no estás solo. No estás sola. Hay alguien que está contigo y se llama Jesucristo. Hay alguien que pelea a tu favor y ese se llama Dios. Hay alguien que te va a sostener cuando tú te quieras caer, cuando tú te quieras mentir. Ese se llama Jesús. El que viene a levantarte en medio del caos y te hace entender que tú no estás solo y que tú no estás sola. Amén. Amén. Es por eso que este versículo tan corto es muy revelador y con muchas revelaciones que aquel que está en el Espíritu conmigo lo va a poder entender. La Biblia dice que en este versículo se sueltan promesas, se sueltan principios que yo te quiero enseñar hoy. ¿Cuántos saben que tenemos que aprender a honrar la palabra de Dios? Tenemos que aprender a darle valor a lo que Dios nos dijo que iba a hacer en nuestras vidas o con nuestras vidas. Porque muchas veces los procesos desestiman la palabra de Dios, porque honramos más un proceso que lo que Dios dijo que iba a hacer. Y yo quiero hoy sacudirte del Espíritu para que sepas que aquel que es digno de tu honra es aquel que está sentado en el trono y lo que sale de la boca de Dios. Los problemas que hoy tenemos son problemas, claro que sí, pero aquel que está en el cielo tiene toda respuesta para todo problema. Amén a eso. Y cuando yo escribí este mensaje, realmente me llenó el corazón y el espíritu, porque lo primero que quiero enseñarte hoy, porque por eso yo le puse por título, honrando su palabra, el principio de honra, que muchos quizás conocen de boca
o quizás escucharon hablar a alguien, honrar, pero no entienden el principio, no saben lo que es. La Biblia nos enseña que honrar, aquel que honra es digno de honra. Aquel que honra, aquel que está sentado en el trono, Él lo honrará. ¿Me va siguiendo hasta ahí? ¿Y qué es honrar, pastor? Honrar es poner en alto algo, es darle reverencia y consagrar. Es por eso que yo arranqué este mensaje diciendo que la palabra de Dios es digna de toda honra. Cuando a mí se me revela, tanto a mí como a vos que me puedas entender, cuando la palabra yo entiendo que es digna de honra, con lo que hoy se está predicando, entiendo que yo tengo que poner en alto la palabra del Señor y no el problema que estás teniendo. Amén a eso. Entonces cuando se suelta una palabra, lo que se pone en alto que es la palabra y no lo que a mí me pasa. Porque lo que a mí me pasa, la Biblia dice que es algo temporal. Mas su palabra, diga conmigo su palabra. Ahora dígalo realmente como si lo creyera. Su palabra. Su palabra es algo eterna que merece honra. Su palabra es aquel que nos levanta. Su palabra es aquel que nos alimenta. Por su palabra estamos en este lugar. Por su palabra respiramos. Por su palabra vivimos. Por su palabra creemos. Por su palabra entendemos que estamos aquí en esta tierra con un plan, con un propósito, con una asignación. Todos somos portadores de una palabra. Y como somos portadores de una palabra, esa palabra merece honra. Esa palabra merece respeto. La palabra que portamos que viene del trono merece toda la honra. Porque vino de la boca del Señor. Las puertas celestiales se han abierto. Y Dios soltó una palabra de su memoria y directamente para tu vida. Y lo que Dios te dijo que iba a soltar sobre ti se honra. Es por eso que lo que Dios te soltó, tú lo tienes que poner en alto. Yo sé que el Señor ha dado muchas palabras a muchos, creo que a todos, ¿verdad? Hay profetas en esta casa y el Señor habló muchas palabras, pero muchas veces el problema es tan grande que nos olvidamos o desestimamos y no ponemos en alto lo que Dios te ha soltado. Es por eso que quiero que entiendas hoy y evalúes qué estás honrando antes de la palabra del Señor. Porque de lo que tú honras es lo que vas a recibir. Si tú honras la palabra de Dios, Dios te honrará a ti también. Y el principio de honra es algo que está en toda la Biblia. Y lo primero, que cuando yo escribí este mensaje, realmente me impactó del Espíritu. Porque Dios necesita escribir en su palabra lo que nosotros debemos de hacer en los momentos de caos. Y lo primero que se suelta aquí es el principio de la honra. Y el segundo principio, que es el principio que se suelta en esta palabra, diga conmigo promesa. Pero realmente si tuviera fe, diga conmigo promesa. La Biblia tiene más de 8.800 promesas. Si hacemos un cálculo matemático rápido y lo dividimos por 365 días, que es lo que tiene un año, hay más o menos 24,5 periódicos. Quiere decir que hay más de 24 promesas por día para mi vida y para la tuya. ¿Entendieron? Entonces, si yo tengo más de 24 promesas por día para mi vida, porque hay cosas que no se te están cumpliendo. Porque desestimamos la palabra honra a la palabra de Dios. Cuando tú entiendes y pones en alto lo que Dios te dijo, yo puedo garantizarte que cada promesa que Dios te soltó, así Dios te la cumplirá. ¿Está conmigo? Entonces, ¿cuánto quieres que así Dios te cumpla una promesa? Mira lo que si te sale el chiquillo, miralo y decirle, así Dios te va a cumplir, así. ¿Sabes? Porque así lo fuerte que se te quiebre el dedo, hace algo loco. Porque así se cumplen las promesas que el que pone la palabra de Dios en alto. Así se cumplen las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Cuando entendemos que lo que Dios habló es lo principal de todas las cosas en mi vida. ¿Cuánto me van siguiendo hasta ahí? Ahora, como es el principio de las promesas, y yo tengo que entender que Dios me dice, hónrame, y automáticamente se suelta la promesa para mi vida. Las promesas están en las atmósferas del aire. El tema es que el que está en el Espíritu no la agarra. ¿Cuántos quieren que Dios cumpla algo que tu oración está elevando al cielo? Pero que tus oraciones, Señor, te pido, Señor, dame, Señor, necesito.
Aquellos que estudiaron conmigo teología, primer nivel de oración, el pedir. Pero luego cuando ya te metes en profundidad, pasamos al segundo nivel, que es interceder. Señor, ya no pido, sino Señor, yo ahora en tu nombre intercedo por aquel que está siendo atacado. Ya el nivel cambió, ya dejé de pedir, porque entendí que puse en alto la palabra de Dios y sé que si yo lo pongo en alto, lo que dije se lo va a cumplir. Ahora ya comienzo a interceder, me va siguiendo, ¿verdad? Y comienzo a clamar, comienzo a interceder. Y ya es el segundo nivel de oración. Pero yo quiero ponerme más violento. ¿Cuánto de eso hay aquí? Entonces, si me quiero poner más violento, ya paso al tercer nivel, que es la guerra espiritual. Ahí ya no estoy, Señor, te pido, intercedo. Ahí estoy, diablo, en el nombre de Jesús te ordeno que suelte a mi familia, que suelte la finanza, que suelte todo. Diablo, te ordeno en esta hora, así como la palabra del Señor que viene con espada y viene y rompe cabeza y con doble filo. Ahí cuando yo ya tengo otro nivel, porque ya puse en alto la palabra, honré a Dios, me van siguiendo, pero quiero que me sigan bien. Porque cuando yo honro la palabra de Dios, automáticamente se activan las promesas sobre mi vida. Nunca pretendas que se cumpla algo en ti si tú no honras lo que Dios dijo sobre ti. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Y algo que a mí me llama la atención cuando escribí, porque el Señor habla en primera instancia, dice, no temas. Yo dije, wow, ¿por qué el Señor puso no tengas miedo? Y me puse a pensar y analizar lo siguiente. Estamos en una sociedad donde el miedo nos acompaña a todos. ¿Cuántos padres hay aquí? Muchos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos tienen quizás miedo cuando tus hijos salen por ahí de noche? Cuando salen quizás a la casa de una amiga, un amigo, cuando van al colegio solitos, quizás en los grandes. Entonces tenemos miedo, ¿verdad?, que algo les suceda. Entonces, el temor es parte de esta sociedad. Tenemos miedo a la delincuencia, miedo a una enfermedad, miedo a una violencia, miedo quizás a la soledad y algo más complicado, tenemos miedo de perder a alguien que uno ama, miedo al duelo, miedo al luto, y todas esas circunstancias hacen que el temor paralice a aquel que Dios quiere bendecir y quiere amar. Pastor, no entiendo, te lo voy a explicar. Nosotros somos imagen y semejanza del Señor, creados por su voluntad, con una asignación y un propósito en esta vida y en esta tierra. Pero muchas veces, al no honrar la palabra del Señor y no poner en alto lo que Dios nos dijo que va a hacer con nosotros, nos paralizamos. Y las promesas que Dios nos soltó no se activan, no porque Dios sea malo o porque yo sea malo, sino porque no aplico los principios que Dios me dijo en primera instancia, honra. Amén, diga conmigo, honra. Honra. Quiero que grabes esto. Si yo honro, se activan las promesas. Si yo honro, se activa lo que Dios dijo sobre mi vida. Recién decía nuestra hija, la pastora Guada, honrar con nuestros diezmos, y por ahí estamos pidiendo, Señor, quiero un milagro, quiero Señor, un trabajo, quiero esto, pero no estoy honrando a Dios con lo que Dios me manda a hacer, principios de finanzas. Nunca se va a activar o se va a soltar o se va a cumplir la promesa que Dios tiene. Os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Esa promesa está para aquel que honra la palabra del Señor y trae los diezmos al alfolí. ¿Me van siguiendo? Amén. Suelta un principio de honra y lo acompaña con una promesa. Cada palabra que sale de la boca del Señor es un principio de honra que lo acompaña con una promesa. O sea que Dios tiene muchas promesas para vos y para mí, que todavía aún no se han cumplido, pero ciertamente, si yo honro a Dios, se cumplirá. Amén a eso. Y cuando yo empecé a escribir cosas que te generan temor quizás, luego uno se paraliza por el temor, por el miedo. Uno comienza a estar quieto y no avanza, porque lo que hace el temor es paralizarte para que vos no avances. Es una herramienta que el diablo utiliza, el espíritu de temor, para que tú no puedas avanzar. Y como Dios siempre es un Dios de estrategia, Dios para cada artimaña del diablo siempre tiene un contraataque. Y es ahí cuando el Señor dice, no temas, porque yo estoy contigo. El diablo te quiere paralizar todo el tiempo. ¿Con qué? Con el temor. Amén a eso. Y muchas veces, yo no sé realmente qué cosas hoy estás viviendo. Sé que estamos quizás pasando un proceso fuerte. Hay algo que te paraliza. Hay algo que no te deja avanzar.
hay algo que en medio de tanto caos tú te comienzas a estar estático. Amén. Muchas veces quieres hacer algo en Dios, pero estás quieto. Sientes que no avanzas por temor. No invierto por temor a que me vaya mal. No compro por temor a que no venda. No voy a la iglesia por temor a que me empiece a ir todo mal. No voy a la iglesia porque tengo miedo que no me saluden, porque no saben cómo yo me fui. Entonces los grandes temores te paralizan a donde Dios te quiere mover. Entonces el temor es algo que si hoy en día tú y yo nos ponemos de acuerdo, lo vamos a echar a patada de tu vida. Amén. Y a mí me llama la atención porque cuando hablamos de temor y se sueltan promesas de parte de Dios para mi vida, yo entendí lo siguiente: el caos te paraliza, el duelo te paraliza, el dolor te paraliza y no avanzo por temor. ¿Me van siguiendo ahí? No quiero intentar restaurar mi matrimonio por temor que me haga otra vez lo mismo. No me quiero arriesgar a creer o a confiar en él y en ella de nuevo por temor que me falle otra vez y me paralizo, me quedo estático. No sirvo en la iglesia por temor que se enojen en casa y me quedo estático en lo que Dios te quiere hacer contigo. ¿Me van siguiendo ahí? Pero diga conmigo, pero Dios. Dígalo más fuerte, pero Dios. Para cada artimaña del diablo siempre tiene una palabra. Es por eso que yo vengo a decirle a alguien en este día que si estás pasando el peor momento de tu vida, si estás pasando la peor situación de tu vida, si tú te sientes que estás estático, que no puedes avanzar, que no puedes proyectar, que sentís que no puedes moverte, que estás de acá de un lado para el otro, ¿cuántos quizás se sienten así hoy? Que no pueden avanzar. Dios te suelta esta palabra en este día, te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Diga conmigo: yo no voy a temer. Dígalo fuerte: yo no voy a tener miedo. Dígalo con obediencia: yo no voy a tener miedo, porque Jehová está conmigo. Dale tu fuerte aplauso a Dios. Aleluya. No tengas temor. Y quiero que te conectes conmigo en esto, porque aquel que tiene miedo no avanza. Si vos hoy día no avanzás, pensá a qué le estás temiendo. Es por eso que el temor paraliza. Es por eso que hay gente que ya debería estar crecida en Dios. Hay gente que debería tener un ministerio ya activo, pero que por temor está paralizado. No, tengo miedo que los pastores me lastimen. No, que tengo miedo de arriesgarme y mirar si me va mal. Pero no tenías miedo cuando el diablo se metía en tu vida, se metía con tus hijos, se metía con tus finanzas. A ese no le tenemos miedo, pero a los pastores de la iglesia sí. Entonces hay algo que tenemos que entender y evaluar en nuestra vida. Cuando yo escribí esto, realmente me llamó mucho la atención que por miedo la gente se paraliza. Y lo segundo, lo cual la gente se paraliza, es por la angustia. ¿Sabes que la angustia, que te lo quiero leer, porque realmente la angustia es un sentimiento en el corazón que te hace sentir que no tienes consuelo. Cuando te invade la angustia, te invade el quebranto, el miedo ya te paraliza y la angustia te quiebra por dentro y no tengo ni hasta ganas de levantarme. Aquellos que han pasado quizás por síntomas de depresión o algo, saben que quieren estar todo el día acostado, todo el día sin hacer nada, sin comer, sin hacer nada. Porque hay una angustia tan grande en el pecho que no nos deja avanzar, no te deja crecer. Entonces yo te dije anteriormente que el miedo te paraliza y la angustia también. Pero ¿por qué, pastor, me habla del miedo y la angustia? Porque la Biblia a mí me habla directamente de eso, porque el miedo es algo que te manda a Dios para no crecer y no avanzar, y Dios te dice: no temas, que yo estoy contigo. Amén. Pero después te dice: no te angusties. Y la angustia es algo que viene a romper tu alma para que no puedas reconocer a Dios. Dime cuál es tu gran angustia hoy y va a ser el Dios que hoy vas a derrotar. ¿Me vas siguiendo ahí? Porque lo que nos angustia hoy es lo que es el centro de tu vida hoy. Y lo que el centro de tu vida es directamente es tu Dios.
Si la angustia más grande que tengo es la economía es tu Dios. Si la angustia más grande que mi corazón tengo es un duelo, ese duelo es mi Dios. Y la Biblia a mí me dice, ciertamente en su palabra, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo no sé qué situación hoy está angustiando tu vida. No sé cuál es el dolor más grande que estás sintiendo hoy. Pero Dios nos dice en su palabra que esa angustia, ese quebranto y ese temor, hoy sí lo debemos de entregar a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y la Biblia nos habla constantemente sobre estos principios. Porque cuando yo entiendo y leemos la palabra, realmente es muy importante entender que el Señor hoy quiere cambiar tu miedo y cambiar tu angustia por una fortaleza que solamente viene de parte de Él. Amén. Ahora, quiero que me preste atención a esto, ¿sí? ¿Saben que nosotros como familia ministerial, como familia pastoral, fundadora de este ministerio y de otros ministerios, en el día de ayer tuvimos la lamentable noticia de tener que decirle adiós a alguien que amamos mucho, que es la pastora Marcela Monzón, que ya partió de esta vida y está con el amado de su alma. Amén. Es un proceso muy difícil tanto para la familia pastoral como para la iglesia, porque todos amamos, queremos a esta pastora que hoy ya no está con nosotros. Y es un proceso tan difícil, pero tan duro, con tantos miedos, con tantas angustias, con tantos quebrantos, que hay dos opciones: paralizarte en el duelo o dejar que Dios en medio del duelo sea glorificado. Entonces nosotros decidimos en estos tiempos hacer nuestro duelo, porque se merece el duelo. Pero en medio de ese duelo entendemos que en su palabra Dios nos enseña: no tengas temor porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. ¿Me van siguiendo ahí? Y estos 5 días quizás que nos tocó vivir, contando días para atrás, estos 5 días fueron días muy traumáticos, que junto a mi esposa, mis hijas, el pastor Martín, era levantarse temprano e ir corriendo al hospital porque ella estaba internada y quedarnos 6-7 horas en los pasillos solamente con una palabra de parte de Dios, porque creemos en su sanidad. ¿Cuántos creen en la sanidad de Dios? Creemos en su sanidad. Y los partes médicos eran muy complicados, eran muy duros. Entramos a recibir el parte y afuera nos quedamos a orar, creyendo que Dios lo podía hacer. Y así fueron pasando los días y los partes eran cada vez más feos, más difíciles. Hasta que un día, creo que la semana pasada, estábamos en el culto, terminamos el culto y ya nos suena el teléfono diciendo que le iban a entubar. Dejamos lo que estábamos haciendo y nos fuimos rajando al hospital. Y ahí tuvimos el agrado poder despedirnos de vida de ella. Y Dios ha sido tan bueno que planificó todo para que ella pueda darnos instrucciones en vida de lo que debíamos de hacer en Dios. ¿Me van siguiendo ustedes? Entonces, obviamente entra su hija, entra su esposo, después entro yo, y nos dejó tareas específicas. Ella ya sabía que iba a partir con el amado, y nos dejó una tarea a cada uno de nosotros, de su familia. Tanto a la hija, la profeta de la casa, yo, su hijo político, su pastor, el pastor Martín, su esposo, Renata, Isabela, todos tuvimos una directiva de parte de ellos. Y entendimos que el pasar de los días era más difícil. Cuando nos vamos de aquí, ahí se la entuba, y el día siguiente
a las 10:40 AM, ella parte de este mundo. Obviamente es un dolor muy grande, que ayer aquellos quizás que nos han acompañado en la sala velatoria pudieron ver, no pastores, sino a seres que aman a un ser que ya no está. Y como dice la Escritura, hemos derramado el corazón y las lágrimas y nos rasgamos las vestiduras en esos momentos que son difíciles. Pero yo hablaba con mi familia y no hubo ni un momento, pero ni un momentito, que nos enojamos con Dios. Ni una. ¿Por qué se la llevó? ¿Por qué Dios hizo milagro? ¿Por qué Dios dejó que este siga vivo y se llevó a mi suegra, a mi mamá, a mi abuela? Y yo le dije a ellos, Dios nunca soltó una palabra de la boca de nadie, ni de profetas, ni pastores, ni a mi vida, que Él la iba a sanar. Porque lo que Dios dice se hace. Pero Dios no dijo nunca que Él la iba a sanar. Nosotros con fe en su nombre oramos que Él lo podía hacer. Porque creemos que Él lo puede hacer. Y así es que Él lo puede hacer. Pero Él no determinó hacerlo. Nosotros creemos que sí porque oramos con fe, pero Él no determinó hacerlo. No hubo una palabra profética ni ministrada de nadie que Él la iba a sanar. Entonces nos queda simplemente el recuerdo de entender que hubo alguien que pasó por esta vida y pudo afectar a cientos de personas que hoy en día conocen al Señor, porque hubo alguien que activó y honró la palabra del Señor, y esa fue Marcela Monzón. Yo quiero invitarte que ahí donde estás, por honra a Dios, a su palabra y una ministra del Señor, juntos podamos dar la mayor ofrenda de palmas al Señor. Podemos decir, y con mucho respeto, con mucha honra, honramos la palabra del Señor, honramos a una persona, a una comunidad del ejército de Dios, honramos a una capitana de esta tierra, honramos a una mujer que marcó los corazones de muchas personas, honramos con nuestras palmas a una sanadora de corazones, restauradora de vida, honramos a una mujer que peleó hasta lo último para bendecir, para restaurar corazones. Oramos y declaramos en esta oferta de palmas y ponemos en alto una intercesora, una valiente, una guerrera, a una mujer que se llenó la boca hablando del Evangelio, a una mujer que marcó generaciones, una general de esta tierra, una guerrera que hoy partió, que ya no está entre nosotros, pero no dejó un legado tan grande, una herencia, porque entendemos que aquel que honra la palabra del Señor es el que recibe herencia, es que activa palabras. Por eso esta ofrenda de palmas es para una mujer que marcó mi vida, marcó la vida de mi esposa, la vida de mis hijas, a su esposo, la vida de muchos líderes que hoy están en este lugar. Pero estas palmas es para el cielo. Entramos a la mujer, a una guerrera que con sus últimas fuerzas, con sus últimos respiros, con dolor en su cuerpo, iba a hacer una célula para bendecir los hogares. Eso es digno de honra, eso es digno de exaltar a aquella que fue exaltado, aquel que ama. ¡Aleluya! Gracias a Dios. Toma tu asiento de donde estás. Y yo necesitaba contarte esto, porque nosotros como pastores tenemos dos opciones: tener miedo, tener angustia y estancarnos. Pero digan conmigo, Dios para cada cosa tiene una palabra. Dios nos dice, yo estoy contigo. Y cuando tengas angustia, su palabra nos enseña y nos dice, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Y el tercer principio que se suelta aquí realmente es muy revelador, porque nosotros decidimos cambiar el duelo, cambiar el dolor en fortaleza.
¿Estás conmigo? Y quiero enseñarte esto para tu vida también. Porque nadie está exento de no perder a alguien que ama. Tienes dos opciones: paralizarte y no avanzar, o entender que es voluntad de Dios honrar su palabra y crecer en el reino. Porque la Biblia dice: no te angusties, no te pares, no tengas temor, yo soy tu Dios, yo estaré contigo. Y cuando a nosotros se nos revela y honramos su palabra, honramos lo que Dios nos quiere dar y quiere hacer con nosotros, es así cuando se suelta lo siguiente que Dios hoy, el rema de esta palabra, lo que se va a soltar ahora. Levanta tu mano ahí proféticamente conmigo, porque Dios te dice: yo te voy a fortalecer, yo te ayudaré, yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Alguien tiene que saber en este día que no hay nada más hermoso que Dios suelte esa promesa. Para cada palabra, para cada cosa que Dios suelta, siempre Dios suelta una promesa. Y hoy Dios le está prometiendo a alguien, y yo lo tomo para mi vida, para mi esposa, para mi suegro, para mis hijas, que Dios en esta noche nos va a fortalecer. Él en esta noche, Él nos va a ayudar. Y Él en esta noche nos va a sostener, porque Él es nuestro Dios. Él es el que nos va a venir a levantar. Él es la persona más preciosa, y nos dice: con la diestra de mi justicia yo te sostendré. Entonces alguien tiene que saber que la mano de Dios hoy está en este lugar. La mano del Señor hoy está en esta casa, y la propia mano de Dios hoy viene a arrancar la angustia de tu pecho. La propia mano de Dios hoy viene a arrancar el miedo de tu pecho, para que tú entiendas que Él es tu Dios, para que tú entiendas que Él te va a sostener, para que tú entiendas que Él te va a fortalecer, para que tú entiendas que Dios viene a cambiar los procesos para que Él pueda glorificarse. Y todo, pero todo lo que hoy en día nos angustia, Dios promete en su palabra. Si lo ponemos en alto, si lo honramos, Él promete fortaleza, ayuda, y su mano siempre estará tomando nuestra mano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios por donde estás. Dáselo más fuerte, yo sé que puede dárselo más fuerte. Y para poder cerrar esto, quiero que se te implemente bien estos principios, porque hoy estamos parados en este altar, estamos planificando todo lo que teníamos ya programado, y podíamos, como personas carnales que somos, pararnos y decir: no hago nada, no avanzo, me quedo quieto, estoy mal, estoy triste, estoy angustiado, ¿verdad? Porque muchos haríamos eso. Diga conmigo: pero Dios es bueno. Y bajo esta palabra entendí lo siguiente: que no hay nada que pueda parar lo que Dios va a hacer con nosotros. No hay nada que pueda frenar lo que Dios va a hacer contigo. Porque el duelo tiene que estar y hay que vivirlo. Pero Dios suelta una promesa cuando uno pone en alto su palabra. Porque la Biblia nos enseña que tenemos que pasar el duelo, honramos su palabra. Como honramos su palabra, Dios suelta una promesa y te dice: yo te sostendré, yo te ayudaré, y la mano del Señor estará contigo. La mano de aquel que está en el cielo estará contigo. Yo no sé si hay gente que está pasando un proceso mal, un proceso muy feo en su vida, pero si tú ves aquí a mi familia sirviendo al Señor, y no menos de 24 horas tuvimos que enterrar a alguien que amamos, y nos ves de pie haciendo lo que tenemos que hacer para Dios, yo vengo a decirte algo de parte de Dios: nunca, pero nunca dejes de hacer lo que Dios dijo que debías de hacer para Él, porque de esa manera tú estás honrando la palabra de Dios sobre tu vida, y cuando tú honras su palabra, se activan las promesas sobre ti. Y Dios prometió por esta casa y para esta casa que los próximos meses, yo siento a Dios aquí, levanta tu mano al cielo, Dios promete para esta casa, aleluya. Dame volumen ahí.
Dios promete para esta casa que los próximos meses que ha de pasar, dice el Señor, son meses donde los sumos serán exaltados. Son meses, dice el Señor, que para aquellos que ponen en alto mi palabra, para ellos, dice el Señor, voy a darle algo totalmente glorioso. Yo vengo a decirte de parte del Señor en este día y en esta hora: el dolor es grande, ya lo sé. El sufrimiento es grande, ya lo sé, te dice el Señor. El dolor te invade, te acompaña por las noches, los ojos hinchados de tanto llorar, tantas preguntas en tu interior y en tu mente, el por qué, para qué y por qué. Pero Dios promete algo cuando honramos su palabra. Y Dios nos prometió que Él nos iba a ayudar. Y Dios nos prometió que Él nos iba a sostener. Y Dios nos prometió que su mano estaría con nosotros. Así yo vengo a declarar en aquellos que están en el Espíritu en esta noche: Cancho Bosca de Levay, Rica y se presta roca de la branda de Brasaya. Y así dice el Señor: y te vendré a visitar. Y tú sabrás que yo soy tu Dios, que yo estoy contigo, que aunque estés en aflicción, yo seré tu Dios. Aunque estés en soledad, no sientas soledad, porque yo seré tu Dios, yo estaré contigo. En los peores procesos de tu vida, yo te sostendré. Y yo puedo ver cómo la mano de Dios hoy está reposando en aquel que está metido en el Espíritu, aquel que está recibiendo esto. El Señor dice: yo voy a meter mi mano en tu casa, voy a meter mi mano en tu problema. Aleluya. Hay gente que hoy ya está ahí saltando, ya está recibiendo. Y Dios me dijo: dile a esos varones que hoy la mano del Señor, la diestra de Dios hoy se está metiendo contigo. ¿Sabe por qué en la iglesia levantamos las manos? Porque una mano entregamos el problema y en otra mano recibimos toda la solución. Y Dios hoy está proféticamente diciéndote: yo estoy tomando la mano hoy en día que está levantando, esas manos que piden ayuda, esas manos que piden socorro, esas manos que están con temor, esas manos que están en aflicción, esas manos que están en angustia, esas manos que ya se tocan todo el tiempo los ojos y el pecho porque duele. A esa persona el Señor le dice hoy: yo vengo a sostenerte, aleluya. Racazo costa prastaré manaya. Yo vengo hoy a ser tu restaurador. Yo vengo hoy a sacarte toda angustia, a sacarte todo dolor, a sacarte todo temor, para que tú sepas que yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, el que te va a levantar. Pasaremos procesos y dolerá mucho, pero el Señor dice: como tú estás honrando mi palabra, Ricardo Costa Brendaré Manaya, yo vengo a decirle a alguien de parte de Dios en esta hora: vienen los mejores días para tu vida. Pero pastor, ¿qué me está diciendo? Estoy mal. El que estás honrando la palabra del Señor, y aquellos que honran a Dios, Dios te suelta la promesa y se activa sobre tu vida. Y Él promete en su palabra que tú te vas a fortalecer. Y Dios promete en su palabra que va a cambiarte el luto en alegría, que va a cambiarte el quebranto en gozo, que va a sacarte la tristeza y te va a dar los mejores días de tu vida. Por eso hay alguien que tiene que saber hoy: recanso prostan de Brasaya. Hay gente que Dios le está diciendo hoy, en este momento, el dolor es grande, la angustia es muy grande, el problema es tan que vos pensás que es lo peor que te pasó en la vida. Pero el Señor te dice hoy, en esta hora: yo estoy tomando ese problema, yo estoy tomando ese dolor. Yo siento a Dios aquí. Ricardo Costa Prastaré Manay, Rakaya Brande de Brase de Brazo, Recatacay de Brascando Brosa, Rebrosconde de Caitai Prostere Macaya. Y así dice el Señor: y vendrán los días de angustia y dolor, y vendrán los días de aflicción. Hoy yo siento la mano de Dios aquí tremendo. Y dice el Señor: y los días de aflicción yo prometo que estaré contigo. Y aunque tú estés pasando por el fuego, yo aún estaré contigo. Y aunque todos te dejaren, yo aún estaré contigo. Yo seré tu Dios. Aunque padre y madre se vayan, yo seré tu Dios, dice el Señor. Y vendrán los días, dice el Padre, que la aflicción va a ser tan grande, que el dolor va a ser tan grande, que la vida te va a doler. Pero Dios dice en su palabra:
tranquilo, porque las aflicciones son parte de este mundo, pero también mi victoria es parte de Él, porque en todas las aflicciones, dice el Señor, yo me voy a glorificar. Y el Señor dice, tranquilo, porque yo ya he vencido. Yo he vencido el mundo, te dice el Señor, y me voy de esta tierra. Aleluya. Canse fresco de la calle, dice el Señor, yo me voy de aquí, pero yo le envío a alguien que va a ser el consolador. Pues yo siento la mano de Dios aquí. Ponte de pie, levanta tu mano y ora conmigo, porque hay algo que va a suceder ahora. Recanso, proscada, manacay. Y dice el Señor, yo necesario que yo me haya ido. Era necesario que yo me vaya físicamente, dice Dios. Hubo mucha gente en la Biblia que tuvo miedo. Abraham tuvo miedo, David tuvo miedo, Moisés tuvo miedo. Paso por ese mar o no, no lo sé. Abraham dice, me voy de mi tierra, no lo sé. Abraham dijo, echo a mi hijo Ismael o no lo sé, tuvo miedo. El mismo Pedro, cuando pasa por las aguas, quiso pasar, tuvo miedo. Pero más dice el Señor, en los miedos yo vengo a glorificarme, porque no te he dado espíritu de temor. Hoy le vengo a hablar a la gente en esta hora. Y el Señor dice, yo estoy enviando ahora a aquel que va a consolar tu vida. Yo estoy enviando ahora a la persona de manera espiritual que viene a darte la fortaleza, el sostenimiento, que va a ayudarte. Y ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo que va a cambiar tu dolor en fortaleza. Yo no sé si hay gente que quiere recibir el Espíritu Santo para cambiar hoy todo su ser, para recibir las fuerzas que tanto estamos necesitando para salir adelante. El Señor suelta en su palabra y promete en esta noche, yo enviaré mi Espíritu y vendrá sobre toda carne, y ellos hablarán lenguas nuevas, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. El Espíritu Santo hoy va a golpear la puerta de muchas personas. Si tú estás dispuesto a dejarlo entrar, tienes que saber que tu vida a partir de ahora cambiará para siempre, porque el Consolador hoy está expectante para irse contigo a tu casa, para que tú te vayas con todas las herramientas, para que sigas fuerte en esta vida. Ora para que todos en esta hora podamos recibir a aquel que está sentado en el trono. Hay una invitación que Dios te está haciendo, y esa invitación es para que tu vida hoy cambie, es para que tu vida hoy sea diferente. Aleluya. Que de brazo rabán de brazo rima caita que prosponda de manso. Hay una atmósfera propicia. Aleluya. El Espíritu de Dios se está moviendo aquí, y Él va a venir a visitar los corazones que necesitan fortaleza, que necesitan crecer, que necesitan que Dios haga algo con sus vidas. Ahí donde está, ahora con Dios. Dile, Señor, necesito que me fortalezcas. Necesito que vengas a mi vida hoy. Dile, yo solo no puedo. Sola no puedo. Me cuesta, me duele, no sé qué hacer. El dolor es grande, la angustia es terrible. Pero Dios, yo te ruego que hoy tu Espíritu Santo venga. Remansoca de libras que Ricaya prosponda de bracete de manay. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Yo siento a Dios aquí muy fuerte. Y Dios me habla y me dice, restauraré los corazones de aquellos que los necesitan. Restauraré los corazones de aquellos que quieren mi palabra. Yo seré su Dios y
ellos serán mis hijos. Dale un fuerte aplauso a Dios allá donde estás. Aleluya.